orándote, exaltándote, bendiciéndote, dándote, Señor, la gloria, la honra a ti. Gracias, Dios, por permitirnos estar reunidos en este lugar para aprender de tu bendita palabra, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, ministra a nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si le pueden bajar a los monitores, se pueden sentar. Aleluya. Vamos a compartir una materia titulada El hombre nuevo. Diga conmigo, el hombre nuevo. Y el tema número 1 se titula La esencia del hombre. La esencia del hombre. En Génesis capítulo 1, verso 26, dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y también dice en Génesis 1, 21, 28, le dijo, les mandó Dios, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, señoreen y sojuzguen. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla de la imagen de Dios, se está refiriendo a la naturaleza y a la esencia con el cual Dios creó al hombre. En Juan capítulo 4, el verso 24 dice que Dios es espíritu. La esencia de Dios es espiritual. Y cuando la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen, quiere decir que Él nos creó a nosotros como espíritus. O sea, nuestra esencia verdadera, nuestra naturaleza primordial y principal es la espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Romanos capítulo 8, verso 29, nos revela esa imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Romanos 8, verso 29. Romanos 8, el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Nuestra naturaleza es espiritual y en el nuevo pacto esa imagen se revela a través de Cristo Jesús. Él quiere que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. ¿Me estoy explicando? Por eso Efesios capítulo 4, verso 24, también dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios a su imagen en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que ese hombre nuevo, que esa imagen de Dios es la esencia de Dios y es la esencia con la cual nosotros fuimos creados. Y nuestra esencia es espiritual. Esa esencia de ese espíritu recreado o de ese hombre nuevo produce lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Esa vida de Dios, esa naturaleza de Dios
va a producir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Va a manifestar la naturaleza de Dios, que es justicia, que es santidad y que es verdad. Entonces esto nos revela que el hombre nuevo tiene el mismo carácter de Dios. O sea, nosotros somos semejantes a Dios en el atributo, póngame atención, en el atributo moral. ¿Cuál es el atributo moral de Dios? Justicia, santidad, verdad y amor. Pero nosotros no nos parecemos a Dios en su omnipotencia. Nosotros no somos todopoderosos. Tenemos un límite. Nosotros no somos omnipresentes. Estamos aquí, no podemos estar en otros lugares. Nosotros no somos omniscientes. Dios todo lo sabe, nosotros no lo sabemos todo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces solamente somos parecidos a Dios en su carácter y atributo moral de justicia, santidad, verdad, amor. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza, la palabra semejanza viene de la palabra griega homoimá, que significa parecido en forma y apariencia. Es en el idioma griego. En el idioma hebreo viene de la palabra demuk, que significa parecido, modelo, forma, apariencia y figura. Esto nos revela que somos parecidos a Dios, pero no somos iguales a Dios. Amén. Lo diremos de esta forma: Dios es adorado, pero el hombre no puede recibir adoración. El hombre adora a Dios. Dios es todopoderoso, pero el hombre es poderoso. Su poder tiene un límite. Dios todo lo sabe. El hombre puede ser sabio, pero no lo sabe todo. Entonces podemos decir que el hombre nuevo es igual a Dios en cuanto a carácter, ya esto lo dije, pero no en cuanto a omnipotencia, ni a omnisciencia, ni a omnipresencia. Somos parecidos a Dios, pero limitados, porque el hombre es limitado, Dios es ilimitado. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay sectas, hay falsas enseñanzas que nos dicen que nosotros somos dioses y agarran textos bíblicos mal interpretados, sacados de contexto, y dicen: tú eres un Dios también. Tú eres todopoderoso, no hay un solo Dios. ¿Cuánto dicen amén? No somos imagen, parecido a Dios, pero no somos Dios. Amén. Entonces esto es importante. Entonces Génesis 1:26 nos revela que somos imagen, que somos semejanza de Dios, y por causa de que somos imagen y semejanza de Dios, podemos señorear y podemos gobernar. Hace tiempo yo di una enseñanza, creo que el año pasado, un domingo, acerca del Evangelio del apóstol Juan, y enseñé que cuando Dios va a crear la hierba, los árboles, le habla a la tierra. Amén. La esencia y el hábitat de la vegetación, ¿cuál es? La tierra. Si usted saca una mata de una tierra, ¿qué sucede? Se muere, porque usted la está sacando de su hábitat y de la materia prima con la cual fue creado esa mata. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios hace a los peces, ¿a quién le habla? Produzca los mares peces.
Porque la materia prima para que fueran creados los peces fue el agua. ¿Y qué sucede si usted saca un pez del agua? Se muere. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios nos crea a nosotros, no le habla a la tierra, no le habla al mar, no le habla al cielo, sino que se habla a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que la materia prima con la cual Dios nos creó es Dios mismo. Y nuestra hábitat es Dios, es su presencia. Por eso el Señor Jesús dijo, fuera de mí no puedes hacer nada. Fuera de mi presencia no puedes hacer nada. Lo dijo el mismo salmista David, Señor, ¿dónde huiré de tu Espíritu Santo, de tu presencia? Si me voy a una montaña alta, ahí estás tú. Si me voy a un Seol, ahí estás tú. ¿Por qué? Porque nuestra hábitat es Dios. Por eso el hombre sin Dios no tiene propósito. Por eso el hombre sin Dios cada día se está volviendo más loco. Porque nuestra hábitat es Dios, es su presencia, va más allá de una religión. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Y como somos semejanza de Dios, nuestra vida, la vida de Dios que está en nosotros, es superior. Porque cuando una vida se hace más consciente, es más poderosa que la menos consciente. Por ejemplo, la vida vegetal es la vida más inferior. Está viva la mata, el árbol. ¿Por qué digo que están vivos? Porque crecen. Usted planta, en nuestra casa plantábamos una matica chiquitica, ahorita tan gigante. Van creciendo, entonces todo lo que tiene vida crece y da fruto. Usted siembra una mata de mango, va creciendo y como tiene vida, da fruto. Pero ¿cuántos de ustedes han llamado a una mata? Ven para acá que te voy a dar un cafecito. Y le hace caso. No se puede mover. No se puede mover. No puede hablar porque es una clase de vida inferior. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene la vida de los peces, que es una clase de vida un poquito más consciente que la vida vegetal, porque se mueve, porque come, se reproduce, pero usted no puede agarrar un pez de mascota. Nosotros teníamos un pececito chiquito anaranjado que lo llamaban y él salía corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la vida de un perro es un poquito más consciente y más poderosa que la vida de un pez y que la vida vegetal, porque son un poquito supuestamente más inteligentes, pero no es que sean más inteligentes, sino que son un poquito más conscientes. Pero ¿cuántos de ustedes le ha hablado un perro? O sea, que te ha dicho, hola, ¿cómo estás? La vida de un perro está intrínseco él ladrar, pero no él hablar. Pero nosotros somos una vida más poderosa, porque pensamos, somos una vida más inteligente, conversamos, hablamos, tenemos sentimientos, tenemos una vida más poderosa que los animales, que los peces y que los vegetales. Por eso el Señor Jesús en Génesis capítulo 1 dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree, para que gobierne ¿sobre qué? Sobre las otras vidas inferiores. ¿Lo han leído? Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1. Aquí
afínense los colmillos espirituales porque le voy a dar mondongo. Ustedes son estudiantes de SEO, ya han escuchado a diferentes maestros y creo que ya pueden aprender ciertas profundidades. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios, le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreen, o sea, gobiernen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Por qué iban a señorear? Porque su vida era más consciente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el hombre se consigue con la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero la Biblia dice, aún en el Nuevo Testamento, la serpiente antigua llamada Satanás. Diga conmigo, Satanás, Lucifer. ¿Qué clase de vida tiene Lucifer? Tiene una vida angelical. Y la vida angelical es más poderosa que la vida humana. Salmo capítulo 8. Eso no está en el manual aquí. Por eso le dije a las personas que habían visto El Hombre Nuevo, esta materia, que la vieran de nuevo. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, verso 4 al 5. Dice: digo que es el hombre para que tengas memoria, y el hijo del hombre para que los visite. Los has hecho, ¿qué dice ahí? Un poco menor que los ángeles. Diga conmigo: vida vegetal, vida de las aves, vida animal, vida humana, vida angelical y la vida de Dios. Mientras más consciente, la vida es más poderosa. La pregunta es: ¿por qué Adán y Eva cayeron tan fácil en el engaño de Satanás? ¿Por qué? Porque tenía más poder, porque era un ángel. Tenía más conciencia, tenía más poder, como lo dice el Salmo capítulo 8. Pero ¿acaso Dios quería eso? No. Lo que Dios quería era que el hombre comiera la vida más poderosa. Por eso dice la palabra que Dios creó al hombre, hizo el huerto y en el centro puso el árbol de la vida. Y le dijo el Señor en Génesis, eso está en Génesis capítulo 2, verso 9: de todos los árboles del huerto podéis comer, incluyendo el árbol más importante, el árbol de la vida, y el árbol de la vida tenía la vida de Dios. Pero de este árbol no coman. ¿Y qué hizo el hombre? No comió del árbol de la vida. Y si el hombre no come del árbol de la vida, no puede vencer a Satanás. Si el hombre no come de la vida superior de Cristo, no puede vencer la tentación. No puede vencer el pecado. La pregunta es: cuando el hombre peca, recibe una naturaleza satánica en su cuerpo y en su ser. La creación de Dios se corrompe. La vida angelical pecaminosa de Satanás es impartida en el hombre. Por causa de eso, el hombre se vuelve un esclavo y no puede vencer el pecado porque hay una vida superior que lo está esclavizando. Por eso dice la palabra
que el culto voluntario no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne, porque el ser humano sin Dios está peleando con una vida superior, pecaminosa. Así ayune, así te metas a cura, así te metas a monja, así use la falda larga como las evangélicas. No vas a poder contra el pecado. ¿Qué necesitas? Una vida superior para vencer a la vida satánica. ¿Cuál es esa vida superior? Levante sus dos manos. Diga conmigo: la vida del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Con eso nosotros podemos vencer las tentaciones del diablo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: con tu fuerza natural no puedes vencer la tentación. No es que yo sí puedo, porque yo soy santo, porque yo sí puedo con mi fuerza de voluntad, yo me meto en ayuno. No, necesitas al Espíritu de Dios. Ese era el conflicto que tenía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7, el verso 7 en adelante. Dice así: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si no quiero, esto hago y apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ahora subrayen esa frase, sino el pecado que mora en mí. Levante sus dos manos, diga conmigo: el pecado mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora. ¿Qué no mora? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y vuelvo a decir por segunda vez, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Tercero, hallo esta ley que ¿qué? ¿Qué mora en nosotros? El pecado y el mal. Escuche bien, y no son demonios. Es una naturaleza pecaminosa que adquirió el bendito de Adán, que nos metió en todo este problema. Y por causa de ese pecado, dice, por un hombre entró la muerte, entró el pecado, entró el mal en nosotros. Dice el verso 23, porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo. El día domingo me deleito en la palabra. Qué hermosa palabra. Pero cuando salgo de aquí, que nadie se meta conmigo porque o sea, aquí te deleitas, aquí te alegra, pero en tu casa te pones el traje rojo y los cachitos. Hola. Dile a la persona que tiene, tranquilo, eso no eres solamente tú, eso lo pasaba Pablo también. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En mi hombre interior me deleito en la palabra, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, contra la ley de Dios, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la lucha que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere al pecado como un ente. Amén. Con una naturaleza. Se refiere al pecado como un mal que mora en nuestro cuerpo y que mora en nuestra alma. Y que viene por causa de que Adán y Eva escucharon a la serpiente y comieron de esa naturaleza de maldad, de pecado y de rebeldía contra Dios. Por esa razón usted ve a los niños desde pequeños manifestando la maldad. Hola, porque hay niños malos. ¿Cuántos de ustedes han visto niños que se pelean por un juguete? Que le jalan los pelos, que le da un batazo por la cabeza. Amén. Y son niños. Incluso tengo una revelación. Dice la palabra de Dios que delante del trono de Dios van a haber grandes y pequeños. O sea que los niños también van a ser juzgados por Dios. No sé si usted lo sabía. Porque hay una naturaleza de pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios mío, aquí hay... ¿Cómo puede ser eso? Como dicen las redes sociales. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vencer eso? Miserable de mí, hay una lucha en mí. Amén. Y entonces dice, gracias doy al Señor Jesucristo, y nos da la respuesta en Romanos capítulo 8, verso 1 y el verso 2. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, por recibir una vida superior, por recibir el Espíritu de Dios, soy libre de esa lucha espiritual. Soy libre del pecado que mora en mí. Soy libre de ese mal que me lleva a pecar. Si yo fuera usted, estuviera aplaudiendo fuerte al Rey. No sé si me están entendiendo. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Romanos 8, verso 1 y 2. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, sino conforme, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. De lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 7. De esa lucha, de ese mal que está en nuestra carne, de ese pecado que nos hace que nos deleitemos en la palabra, pero que no tengamos el poder para obedecer la palabra. Que lo que aborrecemos, eso hacemos. Usted no cree, de repente usted juzga, pero usted no cree que los drogadictos quieren salir de la drogadicción. Sí lo quieren salir, sí quieren hacerlo, pero ¿qué sucede? Hay algo más fuerte que ellos. Usted no cree que los alcohólicos quieren dejar la botella, quieren dejar de beber. Sí lo quieren hacer, pero hay una atadura en su vida. Hombres que maltratan a las mujeres, mujeres que engañan a sus maridos. Hay algo en ellos que los lleva y los arrastra al pecado. Entonces, lo que no quieren hacer lo hacen. Los que aborrecen
hacer y que saben que es pecado contra Dios, lo hacen por causa de una naturaleza pecaminosa que está en sus vidas. Y esta liberación es la liberación más profunda, porque yo te puedo echar fuera a los demonios, pero tu naturaleza, esa naturaleza de pecado y de maldad, yo no la puedo echar fuera. Y no sale en un proceso de liberación. ¿Cómo sale? ¿Cómo lo podemos mantener a raya? A través de una vida superior, aprendiendo a vivir guiados y en comunión con el Espíritu Santo. Manifestando una vida superior, que es la vida del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, no hay ninguna condenación porque hay una ley superior que me ha librado de una ley inferior. Hay una vida superior que me ha liberado de una vida inferior. Ok, la vida angelical me ató, era más poderosa que la vida humana, pero la vida de Dios es más poderosa que la vida angelical satánica. ¿Están aquí? Entonces dice Romanos capítulo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Levante sus dos manos. Diga conmigo, con mi poder mental, ni mi poder emocional, ni mi fuerza de voluntad, puedo obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios, voy a obedecer a Dios, lo voy a obedecer. No voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Hola, ¿estás en tu casa? No estoy. O sea, no puedes obedecer la palabra y caminar en santidad con tu fuerza, o con tu vida humana, o con tu inteligencia, o con tus doctorados. Yo antes de convertirme leí el Nuevo Testamento en un testamento azul de los Gedeones que regalaban, que a veces dejan en los hoteles, en los hospitales, que los dan en las escuelas. Yo lo leí como 10 veces, pero yo decía, es imposible para un hombre obedecer lo que Jesús exige. Es imposible, nadie lo puede obedecer, nadie aquí en la tierra lo puede obedecer. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8:2, el texto que leí, ¿qué pasa que me iban a ayudar poniendo los textos? Lo que era imposible para la ley por cuanto yo era débil. Usted y yo, sin el Espíritu de Dios, somos débiles y no podemos obedecer la palabra. Levante sus dos manos. Diga conmigo, es más adelante, el Romanos 8:2. Diga conmigo, nosotros somos débiles y con nuestras propias fuerzas no podemos obedecer el Evangelio ni la palabra. Por eso usted ve gente que les ponen un poco de normas, ¿verdad? Normas, tradiciones, tienes que hacer esto es pecado, bañarse con traje de baño es pecado, así que báñate con una falda y cuando te metes en el mar con una falda la gente sale corriendo porque piensa que es una mantarraya con la falda. Si, mira a la persona que tiene a tu lado, si está serio es porque es legalista. Pues, no vayas al cine porque esa es silla de escarnecedores. Le pone un poco de norma a las mujeres, falda larga, pelo largo, lengua larga. Pero al momento que la palabra que ellos usan, se descarrían, cometen pecados más groseros que la gente que está en el mundo. Ya no usan faldas, sino que usan unas mini faldas hasta aquí, que se le vean los blumes. Muestran los senos, muestran todo. ¿Por qué?
porque la querían cambiar por fuera. Pero el evangelio no te cambia por fuera, el evangelio te cambia por dentro. El evangelio te establece una naturaleza, una vida que empieza a trabajar de adentro de ti. Que ya no te agrada las cosas de la carne, ya no te agrada el brollo, el chisme, la envidia, el celo, la hechicería. Ya las cosas del mundo lo aborreces. Amén. Tú vas matando por el Espíritu todas esas cosas y Dios va empezando a transformar tu vida desde adentro, porque usted no está en una institución externa que tiene que cumplir ciertas normas. Usted está en un sistema de vida donde el Espíritu de Dios está trabajando dentro de ti. Que aunque de repente nosotros no estamos vigilándote en tu cuarto, en tu vida, en tu casa, el Espíritu de Dios sí está dentro de ti, diciéndote, deja de pelear dentro de ti, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No hables así, no te vayas con esa persona es incorrecta, y el Espíritu de Dios y la voz de Dios hablando dentro de ti. Es lo que de repente lo vemos como algo cómico, pero en las comiquitas te ponen un ángel aquí y un diablo aquí. El diablo, ¿qué representa? Tu carne. ¿Qué representa el ángel? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te empuja a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero el diablo, la carne, el pecado y el mal que mora en ti te quiere arrastrar a hacer lo malo. ¿Quién gana esa pelea entre la carne y el espíritu? Al que tú alimentes más. Si tú eres una persona de oración, eres una persona de comunión, eres una persona que lee la palabra, que escucha predicadores, que te alimentas de Dios, que adoras a Dios. Amén. Alimentas a tu espíritu va a estar fuerte. Y tu carne va a estar sujeta. Pero si tú alimentas más a tu carne y estás viendo de repente videos sensuales, viendo pornografía, amén, emborrachándote, con chisme, con brollo, con envidia, con celo, odiando, vas a alimentar más a tu carne. ¿Y cómo va a ser tu carácter? ¿Cómo va a ser tu conducta? Peleón, una persona amargada, resentida, que no va a manifestar la naturaleza de Dios, sino que va a manifestar la naturaleza del mismo diablo. Eso no es solo venir a la iglesia, es que el Espíritu de Dios, tú te rindas al Espíritu de Dios para que esa naturaleza de Dios y ese hombre nuevo se manifieste en tu vida. En Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, el verso 19. Gálatas 5. Bendito sea el Señor. Vamos a leer desde el verso 16. Gálatas 5. El verso 16 dice, digo pues, anda en el Espíritu, o sea, anden en la nueva vida y en el Espíritu de Dios, y no satisfagas los deseos de la carne. En otro texto dice, no proveáis a los deseos de la carne. O sea, la palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. Si usted era una persona
que tenía una tripa cañera, y veo un grupo de personas que están bebiendo, yo voy para allá, yo soy fuerte, yo no voy a caer en tentación, dame una ahí, vas a caer. ¿Qué tienes que hacer tú? Te desvías del camino, yo mejor me voy por aquí. Si están ahí las brolleras de tu cuadra, brollando, y tu lengua te pica, muérdete y te vas por otra parte. Me voy para la casa de salvación. O sea, eso es no satisfacer o no proveer para esos deseos. Vamos a dejar morir de hambre a la carne. Cuando hablo de dejar morir a la carne es no proveerle nada al pecado, sino que vamos a alimentarnos de la palabra y vamos a alimentar nuestro espíritu para que Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí, o sea, hay una lucha en tu interior. Una de las guerras espirituales más fuertes que nosotros tenemos no es contra el diablo, es contra nuestra propia naturaleza. Amén. Ustedes no han visto la película del hombre, de un asesino en Londres, el doctor Hyde, algo así, que era bueno de día y de noche se transformaba en un monstruo y mataba a personas. Bueno, dentro de nosotros hay una persona buena y hay un monstruo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a matar a ese monstruo nosotros. Vamos a matar esa carne, porque hay una lucha dentro de nosotros. Pero mientras alimentemos más la vida del Espíritu, esa naturaleza pecaminosa y del mal va a morir en nosotros y lo de Dios se va a manifestar. ¿Me estoy explicando? Y sigue diciendo, verso Gálatas 5:16, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Levante sus dos manos, diga conmigo. Cuando caminamos escuchando la voz del Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo, guiando por el Espíritu Santo, nuestra justicia y nuestra santidad va a estar por encima de la ley. Amén. Va a estar por encima de muchas cosas que la palabra nos exige y nosotros vamos a ir una milla más. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulteréis. Pero yo los digo, si alguien codicia a otra persona, en su corazón ya pecó. Es una exigencia mayor que la ley, porque la ley es externa, pero la ley del Espíritu es una santidad verdadera, es la santidad de nuestro corazón. Seguimos aquí. Gálatas, capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, relaciones sexuales antes del matrimonio, siendo infiel, fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, inmundicia, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todo eso es inmundicia, laxivia, mirar a alguien con codicia, idolatría, idolatrar imágenes, o poner a alguien, una persona, un trabajo por encima de Dios, hechicerías, brujerías, enemistades. ¿Cuántos de los que están aquí no le hablan a alguien? No te hablo. Yo tengo a una persona que no le hablo hace 30 años. Eso se llama enemistad. Celos. ¿Cuántos son celosos aquí? Pleitos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía. Y la lista no es más larga, porque si no, Pablo tendría que hacer otro libro. Entonces, él prefiere resumir y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que si una persona se congrega, pero anda en adulterio, anda engañando a su esposo, pero se congrega, cuando se muera, ¿a dónde va? Así se congrega, así diezma, así ora, así venga los ayunos. ¿A dónde va? Al infierno, papá. Porque los que practican tales cosas, o sea, los que tienen esto como un deporte, porque una cosa es pecar por debilidad una vez y la persona se arrepiente y no lo vuelve a hacer, pero otra cosa es que lo haga y lo haga. Cae, perdón Señor, y vuelves a caer y vuelves en lo mismo. Eso es un deporte, eso es una práctica del pecado. Ahí tú no heredas el reino de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer morir estas obras de la carne? Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, verso 13. Vamos a leerlo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Moriréis. ¿Qué es? Una pregunta, ¿qué es vivir conforme a la carne? Ajá, pero ¿qué es carne? ¿Qué es las obras de la carne? Ya se los dije. Lo que acabo de decir, Gálatas 5:19, en adulterio, fornicación, inmundicia, celos, contienda, cigarro, droga, homosexualismo, lesbianismo, hechicería, idolatría, celos, ira, una yuca atravesada en el corazón. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, ¿pero qué dice ahí? Porque si vivís conforme a eso, ¿qué va a suceder en tu vida? ¿Qué va a morir en ti? La vida del Espíritu. ¿Qué va a morir en ti? La naturaleza de Dios. Va a morir esa imagen de Dios dentro de ti. Pero ¿qué dice? Más si ¿por quién? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, de Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué dice? Viviréis. O sea que si por el Espíritu hacemos morir el adulterio, la fornicación, la lascivia, la pornografía, el celo, la envidia, todas esas cosas, la vida de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a manifestar en nosotros. Yo no sé si a usted le emociona esto, pero a mí sí me emociona. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Están aquí. Pero a muchos de nosotros no nos gusta eso. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque eso exige responsabilidad y disciplina de cada uno de nosotros. Lo que dijo el apóstol Pablo, cuiden su salvación con temor y temblor. O sea, nosotros mismos somos responsables de cuidar nuestra vida espiritual. Ese es el evangelio apostólico, el evangelio del apóstol Pablo. Pero ¿qué quieren hoy en día las iglesias? Que la persona pase adelante. Mira para acá. Ahí está recibiendo. Hay que agarrarlo, ¿viste? El que te hizo eso. Y entonces que venga el pastor y ¡ping! Ya se te resolvió el problema, ya estás santo. Ahora sí te puedes sentar. Eso es lo que quieren las iglesias. Que nosotros le impongamos la mano. Vente un correntazo. No está mal, nosotros oramos por las personas. Está bien. Nosotros oramos por sanidad, liberación, todas esas cosas. Pero hay una responsabilidad que yo no puedo agarrar la responsabilidad tuya, sino que tú mismo tienes que asumir tu responsabilidad de caminar
como Dios quiere. ¿Cómo lo hacemos? O sea, si es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne, ¿qué tenemos que hacer? Segunda de Corintios 13:14. Tranquilo, es que esto es una nueva materia del hombre nuevo. No he leído nada del manual. Segunda de Corintios 13:14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, es el Espíritu de Dios que nos ayuda a obedecer el Evangelio y a obedecer la palabra, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? ¿Con quién vamos a hablar? Con el Espíritu Santo. Dijo Jesús: yo no los dejaré huérfanos, yo enviaré al otro Consolador. Señor, no sé orar. Apóstol Olver, a las 3 de la mañana, no sé orar, enséñeme a orar. Habla con el Espíritu Santo. Está dentro de ti. Como le dije a un líder: apóstol, ayúdeme. ¿Qué me sugiere? Pregúntale al Espíritu Santo. Levanten sus dos manos, diga conmigo: todos tenemos el Espíritu de Dios. Todos tenemos acceso al Espíritu de Dios. Todos podemos hablar con el Espíritu de Dios. No sé orar, no sabemos orar como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede en nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios te ayuda a orar. El Espíritu de Dios: apóstol, que me mandaron a evangelizar, ¿qué voy a decir? No sé evangelizar. El Espíritu de Dios pondrá palabra en tus labios. O sea, no vas a confiar en ti, no vas a confiar en tu inteligencia. Hay una persona que es real. Hay una vida que es real, que está impartida en ti, y esa vida se llama el Espíritu de Dios. Y es la vida que el Señor quiere que nosotros caminemos y que nosotros manifestemos. Escuche bien, usted no está en una religión, usted está en un sistema de vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Apóstol, pero yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que me diga: hola, hijo, vengo delante de ti para hablarte. Dios no te va a hablar así. Dios hablaba así en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios hablaba así en el Antiguo Testamento? Porque el Espíritu de Dios estaba afuera. ¿Qué sucede cuando tú llegas a la casa de alguien y está adentro y tú quieres que esa persona te escuche? ¿Qué haces tú? Le grita: ¡hola, llegué! O le toca la puerta, ¿sí o no? Pero si está dentro de la casa, ¿tú le vas a hablar así, gritado? No, porque estás adentro de la casa. Entonces Dios no te va a hablar audiblemente porque no está fuera de ti, está dentro de ti. Y si Dios te llega a hablar así por fuera, es porque estás demasiado muerto por dentro. La única manera de que Dios te llame la atención es hablándote por fuera. Pero tienes a alguien que da testimonio, que habla dentro de ti, que es el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Levante sus dos manos, dígalo conmigo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y después dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos: Abba, Padre.
el Espíritu con E mayúscula mismo da testimonio a nuestro Espíritu con E minúscula. La E mayúscula habla del Espíritu Santo. La E minúscula habla de nuestro espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Amén. ¿Cómo le habla? Pone un sentir. El Espíritu Santo habla a tu espíritu y tu espíritu le habla a tu alma, le habla a tu mente, le habla a tu corazón. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo confirmamos que el Espíritu de Dios no habla? Por la misma palabra que es inspirada por Él. No sé si me están entendiendo. Entonces, todos los días, 24/7, Dios te está hablando. Dios, háblame. Mi hijo, yo te estoy hablando todos los días y tú no me paras. Vos no me hacéis caso. Hacé lo que vos queráis. Te estoy guiando, te estoy hablando, te estoy ministrando en tu corazón. Te hablo por el apóstol Olbre, te hablo en los altares familiares, te hablo en las casas de salvación, te hablo cuando estás orando, te hablo cuando lees la Biblia. ¿Qué más quieres? Lo que pasa es que tú no me haces caso. Le haces caso más a la voz del mundo, a lo que dicen los expertos afuera, y no la voz de mi espíritu. Y lo tremendo de esto es que el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es un hijo de Dios. Y eso es terrible. Porque si tú no eres un hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? ¿Por qué tienen esas caras, pues? Entonces, ¿cómo manifestamos el hombre nuevo? ¿El hombre nuevo qué es? El hombre se perdió. El hombre viejo es Adán. No obedeció a Dios. No se les reveló que tenía que ser impartido por la vida de Dios. Se volvió un esclavo de Satanás, de su propia carne. Amén. Ese es el hombre viejo, el hombre, lo que llamamos el hombre adámico. ¿Quién es el hombre nuevo? Cristo, que obedeció al Espíritu de Dios, no comenzó su ministerio antes que el Espíritu de Dios viniera sobre él. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, fue guiado por el Espíritu de Dios, predicó por el Espíritu. Todos los milagros que hizo Jesús no lo hizo como Dios, lo hizo como nosotros, dependiendo del Espíritu Santo. Escuche bien, no pecó. Dice que no se halló pecado en él. ¿Sabe por qué no se halló pecado en él? Porque él nos quería dar un ejemplo a nosotros de que como hombre se puede obedecer al Espíritu de Dios y caminar en una santidad perfecta. Dice la palabra que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Apóstol, ¿pero cómo lo hizo? Dependiendo del Espíritu de Dios. Fue concebido por el Espíritu de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre nosotros. Pero nosotros no tomamos en cuenta al Espíritu de Dios. Pensamos que es alguien ficticio, pensamos que es una fuerza, pensamos que es alguien que nos hace parar los pelos, pensamos que es alguien que nos tumba. No, el Espíritu Santo va más allá. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, la mayoría de las iglesias hoy en día no toman en cuenta al Espíritu de Dios. O no entienden estas cosas, sino que quieren que alguien ungido les venga y le monte la mano. Y con eso se le acabe todos los problemas. No quieren asumir responsabilidad. Levante sus dos manos. Diga conmigo, responsabilidad es igual a libertad. ¿Sabías eso? Cuando de repente un hijo, no, yo quiero libertad, yo vengo cuando yo quiero, yo hago, bueno, perfecto, múdate.
paga el alquiler. Hola, hazte la comida. ¿Quieres tener un carro? Bueno, haz la cola para la gasolina. Échale el aceite. Si quieres libertad, eso te va a costar más responsabilidad. Paga el cable, paga el internet, paga todas esas cosas. Qué bonita es la libertad, ¿no? Entonces vamos a trasladar esto al reino de Dios. Quiero libertad, pero que el apóstol ore, que el apóstol me ore, que el apóstol interceda, que todas las piedras le caigan al apóstol y yo tranquilo. No, mijo, yo no soy de esos pastores. Asume tu responsabilidad de tu santidad, de tu salvación, de tu crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Dios te proveyó todo para que triunfes en el reino de Dios. ¿Cuántos responsables hay aquí? ¿Cuánta gente libre hay en este lugar? Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Amén. O sea, el viejo ministerio es que los pastores sean policías. Había una iglesia donde había un pastor que vigilaba a los novios. En el carro y se paraba. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tiene las manos así, agarrada la mano? Suéltesela, porque va a caer en pecado. Yo creo que ese pastor envejeció por eso. Pero usted cree que yo y mi esposa vamos a estar en eso. Si quieren, pecan. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Nosotros le predicamos la palabra. Usted es responsable si obedecer o desobedecer la palabra. Si usted obedece, Dios lo bendice. Si usted desobedece, vienen las consecuencias. Apóstol, ¿qué pecó esa persona? Esa pareja se va a destruir la iglesia. Se va a destruir la iglesia. ¿Acaso fue toda la iglesia que pecó? No. Todo el juicio va a caer sobre esas personas que desobedecieron. Mientras la iglesia va a seguir creciendo y mientras la iglesia va a ser bendecida. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces la pregunta es, ¿quieres caminar tú en el hombre nuevo? ¿Quieres tú asumir responsabilidad? ¿Cómo lo hacemos, apóstol? Empieza a orar todos los días. Empieza a hablar con el Espíritu de Dios todos los días. ¿Qué me da pereza? Vence la pereza. A veces al principio a uno le cuesta. Yo oraba de rodillas y me quedaba dormido. Hasta que me pasó una cosa que más nunca oré de rodillas y nunca me quedé dormido. Estaba así de rodillas y vino un demonio y me agarró una nalga. Sí, en serio. Me desperté así, todo asustado y ahora oro caminando. En la sala casi voy a hacer una zanja de todo lo que camino ahí, orando. Pero vencí, escuche bien, uno empieza a vencer el cansancio. Porque cuando tú te duermes, es tu carne la que se te está revelando. Apuesto que cuando vayan a ver la película nueva de Transformers, no se duermen en la película. ¿Por qué no se duermen? Porque usted está alimentando su carne, sus emociones. Y agarra al otro. Pero cuando usted está gozando, ¿no, Alexander? Pero cuando usted está orando, su carne se levanta, le da ganas de ir al baño, en ese momento se antoja el estómago, todo el día no quiso ir al baño, pero en el momento que usted ora, se antoja. O solamente a mí me pasa. Lo llaman por teléfono, llega el agua y tiene que ir y estar pendiente. O sea, siempre el mundo y tu cuerpo se va a revelar para que no ores. Porque el secreto está en la oración. Porque ahí en el secreto es que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Ahí en el secreto es que donde hacemos morir las obras de la carne.
mientras más oración en el Espíritu, tu carne va a morir. Y el pecado y ni el diablo se te puede acercar, porque la cobertura de Dios está sobre tu vida. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces ustedes que están en SEBE, que se van a graduar, tienen que aprender estas cosas. O sea, nosotros, mi esposo y yo, no somos magos. No tenemos una varita mágica. ¡Pling! Resuelve sus problemas. No. Usted tiene que ser responsable. Usted tiene que determinarse a crecer espiritualmente. Yo me acuerdo, mi primer pastor, el pastor Helio López, él daba unas clases de nuevos creyentes para ser bautizados. En aquel tiempo estaba la escuela dominical. De repente muchas personas menosprecian ese término o se burlan de ese término, pero les quiero decir una cosa, yo aprendí demasiado en esa escuela dominical. Ahora nosotros lo modernizamos, hicimos estas clases de sede, porque era hacer la escuela dominical el domingo y el servicio en la tarde. Así que para agilizar, hacemos un solo servicio el domingo y usted viene el día jueves a recibir las enseñanzas. Entonces, él me dio una enseñanza acerca de la oración. Me dijo, lee Romanos capítulo 8. Ten en cuenta al Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Me lo dijo hace 29 años y a mí nunca se me olvidó esa enseñanza. ¿Sabe por qué no se me olvidó? Porque desde el momento que me la enseñó, yo la empecé a practicar. Y empecé a tener comunión. Yo empecé a orar 5 minutos, después 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de oración. Y de repente se iban así, ¿ves? Al principio era pesada, pero cuando uno empieza a ejercitar el espíritu, se van así. Y no es una carga, es un deleite. Y Dios te empieza a revelar cosas, te empieza incluso a enseñar cosas, te vienen textos y te vienen revelaciones, cosas porque tienes que orar. Es un mundo espiritual real que está a nuestra disposición, pero la gente que no le gusta orar no va a experimentar todas esas cosas. Amén. Y esos momentos de oración son los que te hacen caminar en santidad. Son esos momentos de oración que es lo que te hace predicar así, enseñar así. Que no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Es Dios hablando a tu vida. La pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? Esto no es solo intelecto, esto no es solo conocimiento, esto es una impartición a tu espíritu. La pregunta es, ¿tú vas a determinarte a caminar en el hombre nuevo? A lo que dijo el apóstol Pablo, despójate del viejo hombre, porque tu alma tiene una vestidura. Tu alma está compuesta por mente, voluntad y emociones. Tu mente está compuesta por pensamientos, intelecto, razonamiento e imaginaciones. Tu voluntad está compuesta por deseos, decisiones, intenciones, motivaciones. Tus emociones están compuestas, son el estado de ánimo que se adquieren a través de tus 5 sentidos. Tu mente, voluntad y emociones tienen un ropaje, el ropaje del viejo hombre, el ropaje del pecado. Tu alma, como dijo el apóstol Pablo, despójate del viejo hombre que está viciado. Tu mente está viciada por el pecado. Tu voluntad
tus intenciones, motivaciones están viciados. Tus emociones están viciadas. Cuando tú ves que alguien prospera, te da envidia. Eso es emociones negativas. Cuando tú ves que alguien tiene un novio, una novia, tú no te das rabia. Emociones viciadas, pensamientos viciados, siempre vienen a tu mente cosas malas. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? A través del Espíritu Santo y tu espíritu regenerado, despójate. Quítale al alma ese ropaje viejo. ¿Cómo se lo quitamos? Cambiando nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2. Transformaos por medio de la renovación de tu mente. Cambia tu mente por la palabra. Sustituye los pensamientos viejos, los pensamientos viciados, los pensamientos corruptos por nuevos pensamientos, por los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Llénate de la palabra, deja que la palabra santifique tu mente, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Viene un pensamiento malo, llevo cautivo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Rechazo ese pensamiento. Yo no voy a hacer un lugar donde los pájaros y los malos pensamientos vengan a hacer pupú a mi mente. Yo no quiero basura en mi mente. ¿Cuántos dicen amén? Yo echo fuera los pensamientos de depresión. Los pensamientos que me dicen, porque a veces te ataca tu misma mente. Tú no sirves. Tú estás solo, te dejaron solo, tus hijos no te quieren, tu esposo no te quiere, eres un fracasado, no sirves, y entonces te empieza a ministrar en tu mente y eso baja tus emociones. Caes en depresión y caes en tristeza, pero cuando sabes eso, ansiedad, yo te voy a vencer. Depresión, yo te voy a vencer porque eso es mentira. Yo soy hijo de Dios, yo soy real sacerdocio, yo soy cabeza y no cola. En Cristo Jesús soy más que vencedor. ¿Cuánto dicen amén? Y empiezas a proclamar tu palabra en la mente y todo eso malo se va en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted puede aplaudir fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Esto es una clase de rompimiento en esta hora, de luz en este momento. Si estabas muerto, vas a resucitar en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. ¿Cuál es el campo de batalla que tenemos nosotros? Nuestra alma. ¿Sabía usted eso? ¿Qué representaba para Israel la tierra prometida? ¿Qué había en la tierra prometida? Ciudades fortificadas, amuralladas. ¿Qué hay en nuestra mente? 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Las armas de vuestra milicia no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas, argumentos, altiveces que se levantan contra la palabra, contra el conocimiento de Dios. Entonces Israel en sombra luchó para cambiar la tierra prometida y acabar con todas esas ciudades fortificadas, con todos esos ídolos y con toda esa gente, los heteos, los amorreos, los jebuseos, los filisteos, que son pensamientos. Amén. ¿Qué representa Israel? Nuestro espíritu. ¿Qué representa nuestra alma? La tierra prometida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a conquistar mi tierra prometida. Mi tierra prometida no es Venezuela. Mi tierra prometida es mi alma. ¿Para qué Jesús murió? Para la salvación de nuestra alma. La pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí
son valientes para tomar el Espíritu Santo junto a tu espíritu para conquistar tu alma. Más allá de demonios, nuestra lucha es con nuestra propia alma. Y todos estos años, mi lucha, a mí personalmente, y es como todo cristiano, es con mi alma. El alma se deprime. El alma dice, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo esto? Es una lucha interior en nuestra propia alma. Aún, escuche bien, les quiero decir una cosa, aún para predicar hay que sujetar el alma. Amén. Por eso usted ve predicadores que pierden el control. No sé si vieron un predicador que le tiró un zapato a una persona. Porque a veces en tu alma, tus emociones, cuando ves ciertas actitudes de la persona, a veces te dan ganas de tirarle zapatazos a personas. Entonces tú tienes que, por el espíritu, aguántate. Predica con amor. No le enseñes con ira, no golpees a la persona. Aguántate, sujétate. ¿Por qué? Porque si tú dices, predicas y enseñas en el alma, en la carne, matas. No das vida, matas. Entonces, aún para enseñar, para predicar en una casa de salvación, hay que sujetar el alma. Hay que sujetar las emociones. Quédate ahí por el Espíritu de Dios. No vas a manifestar ira, no vas a manifestar rabia. Vas a manifestar amor. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes van a tomarse con el Espíritu Santo para que su alma sea santificada? Para que tu mente sea renovada. Para que tu voluntad sea quebrantada. Para que te niegues a ti mismo. Tomes la cruz y sigas al Señor. Para perdonar. Para mantener tus emociones sanas. Yo les quiero ser sincero, a veces yo oro por personas y tengo que hacer la oración de perdón como 40,000 veces. Porque a veces oramos, pedimos perdón, pero seguimos sintiendo rabia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos hablando con el corazón en la mano. Y tenemos que perdonar. Y eso es una lucha. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu de Dios. Gracias a Dios que tenemos la palabra. Porque nuestra alma va a ser santificada. Nuestra alma va a ser tomada. Y vamos a ser la verdadera expresión del hombre nuevo. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Y pon tus dos manos en tu corazón. Y si usted ya habla en las lenguas del Espíritu, empieza a hablar en las lenguas del Espíritu. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hable con el Espíritu de Dios y diga al Espíritu de Dios, te entrego mi alma, te entrego mi voluntad, te entrego, Señor, mis emociones. Oh, barrama shatarabara basai. Namashatarabalaba basai. Ikatara mamasobarabalaba basai. Ikatara masotarabalaba basai. Ikatara mamasobarebalaba basarabaraba basai. Iranamashatarabalaba basai. Habla ahí espontáneamente con el Espíritu de Dios. Y dile, Espíritu de Dios, a mí me cuesta orar. Díselo ahí, sé sincero con Él. A veces no me fluyen las palabras. Ayúdame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tengo tentaciones, dile, en esta área. Ayúdame, Señor, a hacer morir esos pecados, esos malos pensamientos, esos malos sentimientos. Oh, Marama Shata, habla en esta hora, abre tu boca.
Abre tu boca en esta hora y dile: Espíritu Santo, ayúdame en este momento. Yo creo esta palabra. Ayúdame en las tentaciones. Ayúdame, Señor, porque a veces me siento deprimido, me siento triste, me siento débil. Espíritu Santo, oh Raná Masaya, ayúdame porque a veces, Señor, me han venido pensamientos de no venir más a la iglesia, de abandonarlo todo. Me he sentido herido. Ayúdame, Espíritu Santo, a perdonar. Espíritu Santo, sana mi corazón. Espíritu Santo, sana mi mente. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma sea santificada. Que nuestra mente sea renovada. En el nombre de Jesús, Señor, derribamos los argumentos en nuestras mentes, los pensamientos, las estructuras de pensamiento, las ideologías que se levantan contra el conocimiento de tu palabra. A través del poder de tu poder, Espíritu Santo, a través del poder de tu palabra, son derribados en el nombre de Jesús. Y llevamos cautivo esos pensamientos. Lo atamos de nuestra mente, los pensamientos malos, los pensamientos sucios, los pensamientos perversos, los pensamientos de odio, los pensamientos de depresión, de destrucción. Lo echamos fuera de nuestras mentes y llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Oh, Raná Masaya, hable las lenguas del Espíritu. Y ponemos, Señor, y determinamos poner nuestra mente en tu Espíritu Santo. Determinamos, Señor, poner nuestra mente en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Se va la pesadez. Se va la opresión de nuestras mentes. Se va la opresión de nuestros corazones. Espíritu de Dios, imparte vida. Que haya una activación de tu vida. Que haya una activación de tu poder. Que haya una activación sobrenatural. Señor, aquí no vamos a ministrar letra. Aquí vamos a ministrar impartición de vida. Hable las lenguas del Espíritu en esta hora. Yo quiero que pase aquí adelante. Quiero orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que a partir de hoy tomes en cuenta el Espíritu de Dios y asumas el día de hoy responsabilidad de que a través del Espíritu Santo y de la palabra tú vas a dejar que el Señor santifique tu alma. Y empieza a decir en este momento: Espíritu Santo, me rindo delante de ti. Yo creo que me ayuden Reni, José, Enrique, Fabricio, Boscán, Pastor Alexander. Yo quiero que empiece a hablar con el Espíritu de Dios. Hable con el Espíritu de Dios. Espíritu, y el Espíritu de Dios, a partir de hoy, asumo la responsabilidad de crecer espiritualmente. Repita conmigo: Espíritu Santo. Dilo fuerte: Espíritu Santo, te entrego mi mente. Espíritu Santo, te entrego mis pensamientos, mi intelecto, mi razón, mi lógica, mi imaginación. Rindo toda mi mente ante ti, Espíritu Santo. Me determino a poner mi mente en ti, Espíritu de Dios. Me determino a poner mi mente en la palabra. Espíritu Santo, lléname de tus pensamientos, lléname de tu palabra. Y el Espíritu Santo, rindo mi voluntad a tu palabra, rindo mi voluntad ante ti,
Espíritu Santo. Contigo, Señor Jesús, crucifico mi carne con sus pasiones y deseos. Renuncio a las malas intenciones, a las malas motivaciones. Pon en nosotros, Espíritu Santo, tu deseo, tu intención, tu motivación, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Dile, Espíritu Santo, te entrego mis emociones. Renuncio, dilo fuerte, renuncio al odio, al rencor, al resentimiento, a la depresión, a los sentimientos negativos. Y pongo mis emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo y de la palabra. Diga conmigo, Espíritu Santo, fortalece mi hombre interior, fortalece mi espíritu. Espíritu Santo, renueva mi espíritu, lléname de tu fruto, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu bondad, de tu fe. Espíritu Santo, lléname de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu discernimiento, del don de la fe, de los dones de sanidades, de los dones de milagros, del don de profecía, del don de diversos géneros de lengua. Señor Jesús, bautízame, sumérgeme en tu Espíritu Santo. A partir de hoy, Señor, me voy a afanar en buscarte, en orar más, en leer tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Dónde estás tú, Espíritu Santo? Ahí hay libertad. Soy libre del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me despojo del viejo hombre que está viciado y el día de hoy me visto del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Que se escuche ese aplauso al Rey. Vamos en esta hora a ofrendar, a dar nuestra ofrenda de agradecimiento al Señor.